Hola, queridos amigos de Inteligencia Espiritual. Este método de inteligencia espiritual se llama Trayendo el cielo a la tierra y adquiere su nombre de un libro que se llama Las Cartas de Cristo, que es una canalización de Jesús, donde nos enseña cómo traer el cielo, con lo que ello significa de bienestar, de amor, de inteligencia, de buen funcionamiento, a la tierra. Nos dice Jesús que para que eso suceda es necesario dos premisas. Una que es que creamos que esto es posible. Antes, cuando vino en su anterior venida, nos dijo que el cielo estaba en nuestro interior y que teníamos que ser como niños para poder comprender esto. Hoy viene a explicarnos los hechos científicos espirituales que demuestran que esto es posible. Dice que viene en este momento porque la raza ya ha adquirido el suficiente conocimiento científico como para poder entender estas premisas. La segunda premisa es que nuestro ego tiene que estar devaluado para que pueda el influjo divino operar a través de nosotros y en el mundo para precisamente crear ese cielo en la tierra. En su anterior venida también nos dijo que teníamos que morir para estar vivos. Tampoco se entendió, pero hoy sabemos, gracias a la psicología, que el funcionamiento emocional de nosotros, todos nosotros, se crea desde el estado intrauterino hasta los 3 años. Es tan bestia esto que incluso conforma la forma corporal. Después, a lo largo de la vida, por supuesto, se va remodelando, se va mejorando estructuras, empeorando, depende de lo que el niño tenga que vivir y acaba de conformarse sobre los 26 años. El hecho es que normalmente nos enfrentamos a las situaciones emocionales con esas bases infantiles, adolescentes o poco, depende, pero estas de los 3 años, ya os digo, marcan incluso la forma corporal. Tenéis un libro en esta misma web que se llama Autoconocimiento a través del cuerpo y ahí podéis ver cómo es todo esto. El asunto es que si nos enfrentamos a la vida con esta base, es siempre una base carente de conocimiento. El niño vive con mucha tensión, su garantía de supervivencia, porque se ve con que la mamá deje la ventana abierta, ¿vale? Para que no viva. Así vemos cómo lloran con una fuerza impresionante, ¿no? Y la psicología nos dice que las 4 emociones básicas son la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Pero hay otros psicólogos que dicen que son 7. A estas 4 añaden el asco, la ira y no me acuerdo cuál otra. Pero bueno, ninguna de alegría y de contento. Esto solamente es posible si creemos que realmente esa posibilidad emocional parte de allí y no hay más posibilidades, cosa que no es en absoluto cierta. Pero sí que es la forma emocional en la que muy a menudo las personas que no han hecho una revisión de sus mundos emocionales funcionan por la vida. Y veréis como, por ejemplo, un oral, pues siempre le parece que le quieren poco, un masoquista es capaz de dejarse la piel para que le quieran, en fin, todas esas formas las tenéis en ese libro. Nos dice Jesús que es tanta la importancia de lo que pensemos que ningún mal que viene a la tierra está relacionado con el influjo divino, sino que todo esto está creado desde nuestro pensamiento, que no son otra cosa más que corrientes electromagnéticas. Hay que tener en cuenta que el átomo es un 9,9999 tanto por ciento de vacío, así es que prácticamente todo lo que existe es vacío, movido por estas corrientes electromagnéticas. Nuestro pensamiento es totalmente corrientes electromagnéticas, que se trasladan a la vida creando aquello que hemos creado en nuestro interior previamente. Así es que si estamos con la estructura del chiquitín, siempre con el ego en guardia, pensando que cómo nos tenemos que proteger, cómo vamos a actuar, cómo tal, pues estamos creando la realidad que vemos hoy en día en nuestra vida. Una realidad de disgusto, de insoportabilidad emocional, de guerras, de deterioro del planeta. Nos dice Jesús que nada que no sea bueno viene de allí, sino desde nuestra creatividad. He encontrado bastante resistencia con respecto a estas cartas, por ejemplo, de los cristianos que no entienden ni aceptan que Jesús venga a través de unas cartas y no como lo esperan en el cuerpo. Bueno, Jesús dice que esto es así, que esto ya lo sabe, pero que sí, que la forma en este momento es esta, a través de las cartas. Y dice más, que de estas cartas nacerá una nueva sociedad más pronto, cuanto más vayamos asumiendo esta realidad. Sin embargo, los no cristianos, que también son buscadores espirituales, en cuanto oyen la palabra Dios o cuando oyen la palabra Padre, se empiezan a poner nerviosos porque ya entienden que es iglesia y les pone nerviosos este término.
Yo invito a todas las personas que estén interesadas por este curso a que superen esas creencias, que tienen un poder tan impresionante como las bandas electromagnéticas que ha creado el niño, que determinarán su vida, ¿eh? Porque todos los buscadores espirituales tenemos que tener la conciencia del amor y de hacer el bien y la conciencia de trascendencia. En esto coincidimos todos. Si es posible eliminar lo demás, es posible seguir siguiendo con las cartas de Cristo y dejar que aquello que nos molesta lo podamos deshacer con el método que voy a exponer a continuación. Esto que dice Jesús, de que todo lo malo viene de nosotros, hay también gente que dice que no se lo cree. Sin embargo, yo lo vivo cada día con mis trabajos. Cuando era jovencita tuve una experiencia de muerte clínica y al volver la vida me pareció un horror, tanto emocional como físico, como de relaciones humanas. Yo no quería estar aquí durante mucho tiempo. Hasta que finalmente un día decidí que si me quedaba aquí, lo que yo iba a querer hacer iba a ser ayudar, crear cosas nuevas que pudieran ayudar al género humano. Esto tenía yo 15 años, 16, no sé, por ahí. Total que empecé a hacer cursos y nada de lo que estudiaba me valía. Hasta que finalmente todo me parecía cutre, malo, hasta que finalmente entendí que lo que yo pensaba de cada curso que hacía podía también tener una validez. Allí inicié un proceso de investigación y desarrollo de muchas ideas que me han llevado a tener en este momento 19 propiedades intelectuales, la mayoría de ellas científicas e internacionales. En los métodos que voy a exponer aquí, pero en otras cosas también, he constatado todo el día, todos los días, durante 37 años, con cientos y miles de personas, que lo que dice Jesús es verdad. Por ejemplo, uno de mis métodos se llama reordenación de la postura. En este método lo que hacemos es que si nos viene una persona con el hombro así o con la cabeza así o con, con cualquier forma corporal errónea, esto desajusta las posiciones articulares, deja sin sitio a las vértebras o lo que sea, y esto es causa de molestia, de entorpecimiento, de dolor, de durezas, de falta de elasticidad. He constatado en todos los casos que esto es una creación humana, que cuando la persona va deshaciendo esas formas corporales erróneas, se restaura la postura correcta y a medida que se restaura la postura correcta, reaparece la elasticidad, reaparece la libertad articular y todo el mundo mejora y muchos de ellos ya les desaparece cualquier tipo de dolor y molestia, que trabajo con patologías importantes también. Luego he visto que todo ese dolor muscular, articular, es una autocreación y que cuando vamos deshaciendo esas autocreaciones, lo que aparece es la perfección. Y al aparecer la perfección, aparece también la salud, la ausencia de dolor, la capacidad de movimiento. Imaginaros todo el dolor que hay a nivel del sistema locomotor. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto con pequeñas pelotas, con palos, que tenéis un cuarto vídeo en esta misma página que podéis ver cómo se hace un poquito. Lo que hacemos a nivel mental, a nivel cerebral, es al poner la pelota justamente debajo de una contractura, estamos habitando, el cerebro no distingue entre lo que vive y lo que imagina, estamos habitando en ese Word donde está inscrito, a veces hace 40 años, la inscripción, contracción muscular del hombro izquierdo. Conforme vamos masajeando, vamos viendo que ese músculo va deshaciendo su contractura, se va soltando, se va haciendo elástico. Si además añadimos a ese trabajo una posición mental de relajación, no tenemos que sufrir ningún dolor, porque estamos deshaciendo la inscripción en ese Word de contracción muscular y estamos suplantando otra de relajación. Si hacemos el masaje sin relajar, tenemos que sufrir un dolor, porque hay una resistencia. El cerebro está emitiendo una orden y nosotros estamos haciendo un input, un estímulo desde fuera. Si ponemos la idea de relajación, relajamos esa zona, respiramos lentamente, el dolor desaparece en casi todos los casos. Y si además, cuando hemos acabado de hacer el trabajo, grabamos cómo ha quedado nuestro cuerpo, en ese Word que estaba, por ejemplo, escrito así, con el hombro izquierdo levantado,
Resulta que ha cambiado, ha bajado, ha bajado, ha bajado, ha bajado el hombro hasta la posición del diseño natural que la inteligencia divina nos ha puesto. Entonces, yo veo muy claramente cómo esto es una autocreación y no tiene nada que ver con deformidades de ningún tipo. Cuando vi que esto era así, pensé en crear otro método porque vi que el cerebro aprendía muy bien tumbados con los ojos cerrados y en relajación. Este método este método se llama Audio Memory y lo he desarrollado sobre todo para aprendizaje de lenguas extranjeras, que sabemos que la gente tiene dificultad para aprenderlo. Bueno, pues con este método, en 36 horas, todos mis alumnos durante 15 años, de 10, de 16, 14 también hemos tenido, a 72 o a 70, aprenden cada 36 horas el vocabulario de un libro, de un nivel, de lo que aprenderían en una academia o en un colegio de septiembre a junio. Los niños pequeños aprenden las tablas de multiplicar en 7 horas y a veces hay niños que tienen que pasar 2 cursos o más para poder aprenderlas con gran sufrimiento. Los exámenes también se aprenden así. Nuestros alumnos empiezan todos a hablar a la tercera sesión de habla. Entonces, la dificultad que tenemos para esto es de nuevo una dificultad autocreada, no es real y yo lo estoy viviendo todos los días. Otro método también que investigué, pero que no desarrollé finalmente del todo porque excedía mis posibilidades, es un método que también tenéis unos apuntes, que es en esta misma web, que se llama Pregúntale a tu cuerpo. En este método he podido constatar, la verdad, con un sobrecogimiento que no podía más cuando lo estaba investigando, cómo la decisión de un bebé en el estado intrauterino, que lo tenéis escrito en el método, en ese libro, perdón, mantiene con fuerza esa forma de estar en el mundo con las dificultades y el dolor enorme que le ha creado hasta los 42 años, que es cuando vino a mi consulta. Cómo experiencias de otras vidas mantienen a través del alma, que es como el cuerpo pero solamente a nivel energético, mantienen a través del alma esos desajustes y vienen aquí donde afectan al cuerpo, a veces con enfermedades graves, movilizan a la persona a la búsqueda y a medida que esa condición que se origina hace 300 años a lo mejor se deshace, la persona puede mejorar, restaurar su salud. Esto sí es una cosa tan impresionante que se necesitará, yo creo que 300 años más para que se pueda hacer esto, pero es que realmente la sanación es sencilla, aunque yo todavía no sé cómo hacerla. Pero creo que habrá investigaciones de este tipo y que con el futuro no hará falta tantas cosas. De la unión de este método de las pelotitas de reordenación de la postura y del método, donde he visto que se aprende muy rápido, nació Mind Harmony, que es el método que vamos a asociar a las cartas de Cristo. No es que las cartas de Cristo necesiten bajo ningún concepto ninguna ayuda. Ellas tienen una capacidad de transformación tan poderosa con simplemente leerlas que nos basta con eso. Pero si queremos obtener esa premisa de vivir en el cielo, de ir creando el cielo, y eso es cierto, yo lo estoy viviendo, lo están viviendo otras personas que también lo estudian. Cuanto antes vayamos devaluando todas esas estructuras de respuesta emocional egoica, que es muy poderosa, el mundo emocional es todavía más poderoso que el pensamiento. Cuanto antes vayamos devaluando todas esas estructuras, que como os digo, creadas por el niño, con 4 emociones básicas, una sola de alegría, o con 7, una sola de alegría, que están conformando un mundo de dureza, de dolor, donde nos creemos que lo natural es estar mal, es estar en el karma, en el valle de lágrimas, y no es cierto. Y Jesús nos viene a demostrarlo. Y yo me atrevo a proponer esto porque lo estoy viviendo cotidianamente con mis métodos. En este método de Mind Harmony, que es el que se suma a las cartas de Cristo, lo que vamos a hacer es colocarnos en un Word donde tengamos una respuesta emocional a un hecho negativa. Imaginamos, por ejemplo, que cada vez que mi madre apretaba los labios, hacía así, yo sabía que venía un jaleo, porque mi madre, antes de hablar, apretaba los labios. Resulta que cuando tengo 50 años, cuando
cualquier persona de mi alrededor aprieta los labios, yo me pongo en tensión porque me parece que va a venir un jaleo. Así puedo entorpecer las relaciones porque estoy emitiendo cargas cuánticas y la otra persona las está recogiendo. Va a haber un montón de personas que aprieten los labios. Y con todas esas personas mi ego va a decir, tú, al loro, recuerda que cuando se pone así, te la cargas. Y no tiene nada que ver con la realidad. Porque a lo mejor la persona aprieta los labios por sus razones, pero no por nada que tenga que ver con nosotros. Igual es un automatismo que ha creado, que se concentra así. No tiene nada que ver con ninguna agresión, pero nuestro ego, que nos salvaguarda de cualquier cosa, y es el 95% de la mente, no te digo nada, de cualquier cosa que nos pueda agredir, nuestro ego se va a poner en guardia en cuanto perciba un olor, una forma corporal, un lenguaje gestual, que le parece, una frase, un silencio, que le parece amenazante. De tal forma que estamos todo el día en tensión, esperando que, ¿no? Y así estamos llenos de estrés. El estrés más la genética es lo que desarrolla la enfermedad. Ahí tenemos montones de enfermos, ¿no? De todo tipo, en fin. Nos pondremos a recordar ese world, a vivir en ese world que el cerebro no distingue entre lo que vive y lo que imagina, donde tenemos un agente que nos está molestando, que cada vez que vemos a nuestro vecino por la escalera, que tiene la costumbre de apretar los labios, ya nos ponemos nerviosos y ya le echamos a lo mejor un taco. O aceleramos, o procuramos no montarnos en el ascensor, en fin, cualquier cosita de estas. Esa vivencia nuestra de tensión, de que a ver qué pasa, de no sé qué, de estrés, nos está dañando con su química. Y ese WOR está activado lo mismo que los de la postura, 30 años, 20 años, 50 años, generando una química, la de la postura también, una banda eléctrica que está dañándonos, que está dificultando la salud. En este caso, dificultando la buena relación. Nos ponemos pues en ese WOR y vivimos ese recuerdo durante muy pocos minutos porque no hace falta que lo repitamos más porque ya está bien incrustado, ¿no? Y aplicamos un input que como la pelotita o como otros que iréis viendo a lo largo de los vídeos y iremos viendo que esa emoción asociada que el bebé con su ego o el joven o el adolescente o la persona de 22 años ha grabado para todo ese rango de actividades se devalúa porque no es cierto. El recuerdo sí que es, pero la emoción asociada puede ser esa o puede ser otra. El cerebro, el ego simplemente ha dicho, asociamos esta emoción, con esta emoción garantizamos la vida y te protejo, ¿vale? Pero puede dificultarnos también muchísima alegría. Entonces, devaluamos ese ego como hacemos con las pelotitas y como hacemos todos. Cuando estamos, por ejemplo, en casa que estamos enfurruñados, pues igual vamos al frigorífico y cogemos un poco de chocolate, o cogemos una cerveza, o cogemos el móvil, o nos ponemos la tele y llevamos una amiga, o nos vamos a comprar algo por ahí. Todo el mundo salimos de esos words de dolor, si es posible. Si nos quedamos a vivir en ellos, estamos conformando una personalidad más doliente. Como dijo Buda hace ya 2500 años, aquello en lo que pienses más es en lo que te conviertes. Los niños lo hacen igual, se muerden las uñas, cuando están tensos, bueno, Te quiero decir que es una conducta absolutamente normal en todas las personas, toda la vida, en todos los países. Cuando aparece el recuerdo de un world difícil, doliente, intentamos marcharnos de allí, salvo que nos apetezca vivirlo y nos quedemos regodeándonos en la autocompasión, en la ira, en el cabreo, en lo que cada cual quiera, que eso ya conformará su personalidad, ¿no? Entonces, una vez que hemos devaluado eso con unos inputs que ya iréis viendo en los vídeos, pues veremos que el recuerdo permanece intacto, pero aparece un estado de paz, ¿vale? Ese estado de paz es un estado de ondas alfa propicio para la creatividad. Con lo cual allí vamos a crear una respuesta a ese hecho, como somos personas que tenemos una intención espiritual, del más alto nivel espiritual posible. Una respuesta que sea de amor, que sea de compasión, que sea de comprensión, que sea de empatía, para él y para nosotros, o para ellos y para nosotros, que sea de agradecimiento por el conocimiento adquirido, lo que sea, por lo que esa persona nos enseña, lo que sea. Una vez creada la respuesta, en ese momento de paz, que es donde está alfa y donde se puede crear, donde aparece la creatividad, utilizamos el método de Audio Memory y allí nos quedamos a concentrarnos, como estaremos en un estado de paz, la concentración es posible, y a visualizar la película de
el estímulo, el recuerdo, donde estábamos trabajando el Word, pero ahora hemos hecho lo mismo que hemos hecho con la pelotita, que hemos relajado la musculatura y que luego con la pelotita hemos grabado la postura correcta y ha quedado unido, Se ha deshecho la orden de contracción, ha quedado ensamblada la postura correcta. Y con esto, como os digo, miles de personas, 37 años. Ahora es igual. Deshacemos e incrustamos la respuesta altamente espiritual, altamente positiva que hemos imaginado. Y para que no sea un Word chiquitín, sino que coja todo el cerebro, no nos ponemos a dar un discurso porque el cerebro le va a costar mucho aprenderlo. Nos ponemos en una situación emocional, como os digo, altamente espiritual, la que nos parezca. Las palabras, si es que tenemos que decir algo o a lo mejor tenemos que hacer silencio, las repasamos y también nuestro lenguaje gestual. Porque el lenguaje gestual es como habla el inconsciente y es lo que la otra persona va a entender que es cierto. Da igual que le digamos, oye, estoy encantada, y tengamos una cara así. La persona va a entender que es cierto lo que diga nuestro lenguaje gestual. También lo tenéis en el libro de autoconocimiento a través del cuerpo. Entonces, en esas tres bandas, palabras, lenguaje gestual, posicionamiento emocional. Y repetimos durante 5 o 7 veces esa película, el recuerdo, junto con esa película que hemos autocreado. Esto al principio puede ser un poco más latoso y tal, pero conforme lo veis que trabajando vuestro cerebro se va a ir acostumbrando y creerme que le da igual tener la emoción de cabreo o de tristeza que tener una emoción de bienestar, porque el cerebro tiene que estar dominado por la consciencia, es un órgano, no es lo que somos, es un órgano. Entonces es muy plástico además, así es que podemos hacerlo tranquilamente y sin ningún riesgo. Después veréis en la vida cotidiana cómo de repente, cuando aparece una situación similar, por ejemplo que veis a vuestro vecino que aprieta los labios, pues habéis incrustado la respuesta de tranquilidad, no pasa nada, no es contra mí, es su forma de actuar o lo que sea. Y veréis que aprieta los labios y que a lo mejor os hace esta gracia, o que simplemente no os afecta emocionalmente nada. Esto es así de sencillo y yo, como os digo, lo constato cada día con todos mis métodos. Además, haciendo ese trabajo, estamos cambiando toda esa emoción de miedo o de rabia o de ira, que son descargas químicas dañinas para nuestro organismo, por otras emociones más favorables, pues como es el amor, que elimina el estrés en 7 segundos porque genera oxitocina, que es la hormona que elimina el cortisol, por cualquier otra emoción. Estamos también generando otras bandas eléctricas que no es beta, beta alta y beta todo a toda pastilla, estresados, enloquecidos, para nada, a veces estresados en el mismo sofá, para nada. Estamos generando otra corriente cuántica que va a llegar a las personas, Diana, que se van a ver mejoradas por esa expresión nuestra y sobre todo estamos pudiendo, en cuanto a que vamos colocando en nuestro cerebro, vamos barriendo toda esa basura y vamos colocando estados crecientes de amor, de agradecimiento, de favorecimiento a la vida, estamos pudiendo unirnos con la inteligencia divina, que es como si tuviésemos un enchufe de 220, metiéramos un enchufe de 125, se nos funde la plancha. Pues lo mismo, no podemos conectar si estamos en unas emociones de baja vibración muy pesadas con la energía divina que es amor, inteligencia, armonía, abundancia. Así simplemente, uniendo las cartas de Cristo con su teoría y que son transformadoras por sí mismas, humildemente me atrevo a hacer este método porque constato diariamente que lo que dice Jesús, la creatividad nuestra es la que va a determinarlo todo y la creatividad humana, yo en lo que me toca, tanto a nivel de salud general como a nivel de sistema locomotor, como a nivel de aprendizaje, pues veo que no va muy bien. Me atrevo a hacer esto porque lo estoy constatando, que lo que dice Jesús es verdad, que todo depende de esa creatividad que nosotros tenemos y que es bandas electromagnéticas que emiten con la misma potencia que emite cualquier otra cosa. Así es que, bueno, creo que no tengo nada más que decir, más que deciros que ojalá seamos millones de personas las que vamos alineándonos con esta inteligencia divina, que no es un Dios que está por ahí arriba para mandar, es la inteligencia y el amor que maneja nuestras células, cada uno
de las partes de nuestra célula, los cromosomas, yo qué sé, el núcleo, las vacuolas, lo que sea, ¿no? Cada uno de las cositas de nuestras células, que es tan impresionante, cada hierbecita, cada elefante, cada estrella, todo. Porque Dios está, el Padre está, la inteligencia divina, lo que cada cual quiera, sin irritarnos, está dentro de cada cosa y fuera de todo. No hay otra cosa más que esa inteligencia que cuando vemos que empieza a operar en nosotros, es siempre, permanentemente, un despliegue de amor, un despliegue de armonía. Y además que opera no solo en nosotros, sino en las personas que están implicadas. O sea, hace algo que nosotros nunca podríamos hacer, que es cambiar la opinión del de enfrente. Así es que opera creando armonía para todos los implicados, creando amor, creando abundancia, creando salud, porque estás eliminando todos esos pensamientos, emociones que tenías ahí desde hace 1000 años. Y estas poniéndolas por emociones y pensamientos que generan salud directamente, porque estamos programados para el bien, lo mismo que en postura, estamos programados para el bien. Y en el bien no nos herimos, no dañamos nuestro cuerpo. En la armonía postural no dañamos tampoco nuestro sistema locomotor. Entonces, bueno, os invito, y ojalá que seamos millones, porque cuantas más personas hagamos este trabajo, que es todo gratuito, yo lo voy a poner todo gratuito, lo mismo que son las cartas de Cristo, que también podéis coger de la web y de internet, pero en internet hay manipulaciones y algunas cosas, las de la web son auténticas. Entonces, todo gratuito también en la web. Antes, vamos a empezar a conformar el cielo primero en nuestro pequeño espacio. Después veremos que los implicados más cercanos también son movilizados. Y finalmente es como vamos a crear, como dice Jesús, poco a poco, cada vez más personas, el cielo en la tierra. Dice Jesús que los países que pasan hambre es porque tienen esa autocreación, que si eliminasen esa creación, el hambre desaparecería en el mundo. Imaginar cómo tenemos toda la sensación de trabajo y pobreza. Es también una autocreación, no es real. La televisión nos lo pone, la guerra, todo el día matando, todo el día violando, todo el día en la desgracia. No es real, son creaciones muy antiguas que hay que ir eliminando si queremos crear la sociedad que todo el mundo, una persona, un pigmeo, una persona que viva en la selva africana, una persona que viva en Nueva York, yo, si les preguntasen ¿qué tipo de sociedad quieres crear? Diríamos cosas parecidas, porque está en nuestro ADN humano, que la perfección y la belleza es posible. No os digo nada más que deciros que tenéis YouTube, que se llama Curso de Inteligencia Espiritual, en el que, bueno, también tenéis apuntado en la web, en el que podéis ver los vídeos pues, que colgaré siempre que pueda. Tenéis también un mail para hacer preguntas si queréis. Tenéis aquí 4 vídeos en los que se explica esto que os estoy contando ahora. Después, cómo se cartografía el cerebro para escribir con la mano izquierda. Después, cómo nuestra mente mueve nuestra energía y hace cambiar el peso completamente con 3 minutos, no más. Después, la práctica de las pelotitas y después los textos que os digo. Las cartas de Cristo, fundamentales y si no hay nada. El curso de inteligencia espiritual, que es todo esto que os he explicado, pero mucho más amplio y como en ejemplos. El de Pregúntale a tu cuerpo, que vemos el impacto de la mente sobre la energía del cuerpo físico y psíquico de la persona, llegando a hacer enfermedades si es necesario, hasta que la persona corrija esa actitud. Y después también el de autoconocimiento a través del cuerpo, que os explicará todo esto de cómo se generan las emociones, cómo se trasladan, cuál es nuestro lenguaje gestual, bueno, facial, todo esto. Entonces espero que con todos estos aportes podáis hacer un trabajo estupendo y que podáis ser felices. Esa es mi ilusión mayor, que podáis ser felices. Y os digo que es verdad lo que dice Jesús. Podemos traer el cielo a la tierra y ver cómo el Padre opera conforme va pasando el tiempo, ya antes de pedírselo. Antes de pedírselo ya vas viendo cómo la magia va actuando para que tú vayas de rositas. Entonces, queridos, ojalá seamos millones haciendo esto, porque iremos trayendo uno a uno. Las guerras ya sabemos que no conducen a nada, las broncas tampoco. Es la actitud mental que derivará en la energía, que derivará en la creación física. Muchas gracias por haberme escuchado y os deseo que seáis muy felices.